Y claro que hay parecidos con mi viejo. Pues. Y mi relación con mi viejo era bien cuática, porque yo llegaba eh, un mes sin bañarme, con 2 días sin comer, y mi viejo me decía, ya ven para acá, y me prestaba su ducha, y me daba un Te almuerzo, acogía hacia el me tiro. pasaba 50 lucas, y ahora ándate. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libros Independientes de Chema TV Media. El día de hoy tenemos un tremendo invitado, conocido por muchos, quizás alguno no te ha visto, pero para el que haya estado debajo de una piedra, se los presento. Sebastián Izquierdo, muy conocido como Sebalef. Me gustaría, Seba, ya hemos conversado en otras ocasiones en el canal también, pero para la gente que no te conoce, que nunca te vio, que nunca supo de ti, cosa rara sería, ¿quién es Seba Izquierdo? Me he enterado de que mucha gente que estuvo metida debajo de un hoyo en una cueva durante la época del año 2019-2020. Y también yo he cambiado mucho físicamente porque el matrimonio te hace unas transformaciones Sí, importantes. eso es verdad. Eh, entonces sí, ¿quién es Sebastián Izquierdo? Bueno, a mí me gusta tocar guitarra, Primero que todo, músico. me gusta tocar guitarra y me gusta leer libros y no me gusta trabajar. Soy A mí tampoco, flojo pero al estoy obligada. máximo, soy flojísimo. Y me gusta mucho la política. Uh-huh. Eh, y como a los 10 años me empecé a ofrecer de voluntario a las candidaturas de los candidatos de la UDI principalmente. Y ya para los 14 estaba cobrando como brigadista. 14 años. Sí, y a los 17, 18 cuidaba carteles y murales en las poblaciones. Y eso también me introdujo bastante al mundo de la violencia política, que es Wow. otro tema que a mí me gusta mucho. y, y yo no soy un condenador de la violencia política. Mi tesis es que la política es siempre y en todo lugar una forma de administración de la violencia. Pero independiente de esa parte más, digamos, teórica, como soy malo para trabajar y no me gusta el trabajo, y me gusta tocar guitarra todo el día, como dice la canción de los argentinos, fui muy pobre siempre, ¿eh? Y me tocó vivir en la calle también. Yo siempre digo que yo he sido pituco 2 veces y las 2 veces no ha sido por mi culpa, sino que una vez fue de nacimiento y la otra vez fue por matrimonio. Eh, Todo el resto del tiempo he sido pobre de pedir y soy pobre de pedir, o sea, en el fondo la editorial me alcanza como para pagar las pensiones de los niños, porque eso es lo otro, me puse a tener guagua. Fuera el matrimonio. Pero siempre responsable igual con tu hijo. Dentro de lo que he podido también, porque muchas veces te piden lo imposible. Y uno hace lo que puede. Y en ese sentido, cuando tú viviste esa etapa de pobreza, cuando estabas en la calle, pero igual te gustaba tocar música, tú te subías a las micros, tú contabas que te gustaba No, pero cantar en eso la fue después, calle. en esa época que anduve callejeando, yo nunca me subía a las micros, yo pedía plata y tomaba. Y andaba muy alcohólico. Wow. Y pedía plata y comía. Tuve vagabundo de verdad, estamos hablando. En el fondo, pero Cuando toqué en las experienciaste micros, eso. yo pagaba arriendo y cuenta, no era vagabundo, tocaba en las micros y tocar en las micros te dejaba buenas lucas, no sé cómo está la calle ahora, dicen que mala, Está mis complicado. amigos que siguen tocando en la calle dicen que mala, pero claro, yo en esa época yo me hacía mis buenas lucas, me hacía mis 3 sueldos mínimos ¿Y por qué te y trajo la calle? trabajando 20 horas nomás. ¿Y por qué te trajo la calle? ¿Por qué te gusta así como tener, por independencia o Es porque me tocó nomás, pues yo tenía un espíritu muy luciferino en mi adolescencia, en el sentido de que no quería hacerle caso pero a nadie. rebelde? Sí, y me fui de la casa nomás, pues me arranqué de la casa, de una bonita casa en la comuna de Las Condes, una casa de 2 pisos con piscina, y me fui. Y me fui y no tenía nada, y terminé callejeando y macheteando. Pero lo acepté como consecuencia, digamos que era como lo que dice a la... Oh, se me olvidó ahora, Paraíso Perdido. Prefiero reinar en el infierno que someterme en el cielo. Esa era un Wow. poco la cuestión. Yo prefería hacer mi voluntad tirado en una esquina que obedecer a mi familia
en una casa pituca, con comida, con todo asegurado y todo lo demás. Es un tema de... ¿Y por qué esa Es un rebeldía? proceso, ¿no es cierto? ¿Es parte También. de la juventud o algo, algo No, te...? no sé, pero es un proceso, es Ya. parte de un proceso, digamos, de cómo ha sido el desarrollo de mí mismo. Ujú. Entonces, bueno, a partir de cierta edad, en la época en la que empecé a tocar guitarra en las micros, que tenía mi casa, ya estaba mi primera separación, aunque no había matrimonio en términos formales, pero esta mujer vivió 7 años conmigo, tengo Ujú. 2 hijos. Y hubo esta separación, y yo justo estaba cesante, y había que pagar, no sé qué, y la cuestión, y probé suerte por primera vez en mi vida, cosa que debía haber hecho antes, por cierto, de subirme a las micros a tocar guitarra. Y ocurrió, bueno, seguía haciendo estas pegas de brigadista cuando había elecciones. El problema es que ganáis harta plata, pero no hay elecciones siempre. Claro, un Entonces, periodo, ¿no? en esos momentos eres un flight millonario, digamos, por decirlo así. En el momento en que están las elecciones, en esa época, porque ahora como que está mucho más pacífico el tema electoral, Ujú. y por lo tanto ya no te pagan lo que te pagan. A mí me pagan de la época, estamos hablando de hace ¿Cuántos como años 20 atrás? años, Ya. 15 años, 20, entre 15 y 20 años atrás, me pagaban 40 lucas en la noche Wow, eso era harto. por cuidar un cartel. Entonces, lo que sería ahora serían como 150 lucas en la noche. Así sería, ¿no? A la conversión ahora. Entonces era harta plata. Pero ¿qué pasaba? Que después eres millonario por un rato y después eres pobre de nuevo. Eh, ¿Y cómo llegaste? Porque tuviste un proceso. Ahora, Sí. ahora te vemos nosotros ya un hombre casado, con un hijo hace poco también, y como bien establecido. Y ahora más encima con una tremenda editorial que a poco ha ido emergiendo Claro. y está tomando como terreno en el mundo de las editoriales. Bueno, vamos para allá. Entonces yo en algún momento dado me di cuenta de que estaba teniendo serios problemas de convivencia social, porque mis amigos y mi polola y la familia de mi polola de la época no me aguantaban porque yo estaba todo el día hablando de política y enojado. Entonces yo, antes de que Milei fuera conocido, yo en esa época era medio libertario, yo era el Milei de todos los almuerzos, cenas, reuniones, carrete, íbamos a escuchar rock con unos amigos a un bar y yo era el Milei de la mesa del bar, no se podía tomar tranquilo, como tranquilo que está ahí, no, porque no sé qué, y la inflación y nada, y la cuestión, y tú no puedes dar cosas gratis, era libertario también, era un libertario insoportable, yo sé que hay libertarios que no son así, pero es bastante común ser un libertario insoportable, que se salta con muchas, oh, quiero el Estado, ya. Y como era insoportable, yo dije, bueno, ¿qué hago con esto? O sea, tengo este problema y lo quiero resolver. Y me hice un canal de YouTube. Entonces, aquí voy a despotricar y después cuando vaya a otra parte voy a hacer todo que está tranquilo. Porque... Como una terapia. ¿O no? Así va a proyectar No, ahí lo que uno... claro, si necesito decirle a la gente las cosas que me hacen enojar tanto, mejor se las digo a una cámara y que la escuchen desconocidos y en mi vida normal puedo no tener que estar diciendo estas cosas y molestando a todos los demás. Funcionó bastante Excelente. bien, mejoró mucho mi vida social, pero me empecé a meter en funas. Me empecé a meter en funas y eso significó que mi carrera de músico callejero se fue al níspero porque no podéis salir a tocar guitarra en las micros si la mitad de la micro dice este facho lo vi en YouTube y eso es facho, péguenle. Entonces, claro, yo salía a tocar igual, pero más peleaba que recibía propina. Oh. Entonces, bueno, me tiré a lo que yo ya sabía hacer, que era el trabajo de activismo político en calle, pero me independicé de las campañas. ¿Ya? Y dije, vamos a hacer esto que hace la izquierda, digamos, que es siempre estar pegando carteles con consignas, siempre estar manteniendo simbología en la vía pública, etc. Y eso lo voy a llevar a YouTube y voy a hacer una simbiosis entre activismo y YouTube. Y yo creo que eso tiene un valor agregado y que alguien me va a depositar dinero por hacer eso. Y viví de eso un tiempo, un buen tiempo. También Y me fui haciendo conocido. Y el 2019, que todo el mundo sabe lo que pasó, Sí. pues si no saben, hubo una cosa que se llama estallido fecal, donde la gente determinó que en lugar de hacer sus necesidades en la privacidad de su baño, las hizo en la vía pública. Exactamente. Y en todo sentido, emocional, espiritual y físico. Entonces, bueno, empecé a moverme, a ser uno más de la resistencia, pero hubo ciertos elementos que me llevaron a liderar la parte importante de la resistencia contra el estallido y eso me dio una notoriedad pública y también llevó persecución judicial y ahí me tuvieron 3 años encerrado en la casa con un arresto domiciliario y me puse a escribir libros y fundé una editorial y aquí estamos conversando en una librería sobre mí porque están estos libros que son míos encima de la mesa y hay otro autor de la editorial más allá y aquí venden libros que yo edito y publico, así que bueno, entre medio hay algunas cosas
está... aquí me están dando que diga, hable un poco de mi viejo. Bueno, mi viejo ya es que estuvo acá, entonces... ¿Tu papá ya lo entrevistamos Sí, acá? pues, ya hay un video de mi viejo acá. Mi papá siempre me anduvo salvando. ¿Cómo era la relación con él? ¿Te parece un poco a tu papá? Porque tu papá también fue una persona como que se lanzó también a la vida, a buscar cosas, a buscarle Claro, como el sí, sentido, pues hay renegó de similitudes. Dios, se metió en otras cosas buscando la espiritualidad, después se metió en la política. ¿Te pasó algo Anduvo parecido? metido en Europa exiliado con los Sí, marxistas acá, manso huevón, así, mi viejo es cuático. Y claro que hay parecidos con mi viejo. Y mi relación con mi viejo era bien cuática, porque yo llegaba eh, un mes sin bañarme, mm, con 2 días sin comer, y mi viejo me decía, ya, ven para acá, y me prestaba su ducha, y me daba un te almuerzo, acogí hacia el me tiro. pasaba 50 lucas, y ahora ándate. Resuelve. Resuelve. Entonces, a este hombre, bueno, me decía. Buen consejo igual, ¿eh? Sí, sí. Me Pero siempre acuerdo te de la... acogió, nunca te cuestionó, nunca te... Habían peleas. Yo con mi ¿Sí? viejo no me agarraba a combo. Pero porque somos dos, disculpen la palabra, en latín, hueones cuáticos. Somos dos hueones cuáticos. Y nos llamamos en la raja y nos queremos mucho, pero no hemos agarrado a combo. Yo he visto ahí a veces que has tenido interacciones con tu papá en tu canal y son muy buenos directos donde empiezan a conversar de diferentes temas, de la hispanidad, Es que llevamos libros. conversando 30 y tantos años. Y cuando yo era chico, mi viejo, yo era así un enano, y mi viejo yo no, cuando todavía, o sea, esto me lo cuentan también porque mucho de esto ocurrió cuando yo todavía no me acuerdo, pero después me empiezo a acordar también de la parte de la que sí me acuerdo. Mi viejo me hablaba de las guerras médicas y de la filosofía de Spinoza, Chiquititos. sí, y me disertaba y me leía poemas. Entonces llevamos 30 y tantos años conversando y compartiendo los libros y leyendo lo que nos escribimos también mutuamente y lo que publicamos. Entonces tenemos mucho tema. No es como empezar a conversar con alguien que no conocí, etcétera. Y también está el tema de que entre medio, bueno, me casé, como decía yo, he sido pituco 2 veces por accidente, o sea, las 2 veces, ninguna de las dos ha sido mi culpa. Nací pituco y luego me casé pituco. Pero Ya. todas las demás, todo el tiempo soy pobre y miserable. Y si mi señora me deja ahora, vuelvo a estar totalmente tirado, abandonado a mi suerte. No tengo nada. Pero sí, me casé con una mujer maravillosa, me convertí al catolicismo, ¿no es Ujú. cierto? Y hubo un proceso ahí, que empezó poco antes del estallido, que tenía que ver con que empecé a decir, vamos a aceptar y a recibir agradecidamente lo que llegue y aprovechar las oportunidades. Y eso fue un cambio respecto de ese non serviam que Ujú. hablábamos de más pendejos. Y esto que dicen, ¿no es cierto? Dicen que lo más importante es ser esforzado. No, dado que estamos aquí con un libro de economía, lo más importante es estar atento a la oportunidad y aprovecharla. Mm. Fin, esforzado, perseverante, son características positivas, pero no es lo central. Lo central en la vida es estar mirando y decir, oportunidad, ¡pum! Tomarla. Sí. Y cuando uno está, y agradecimiento, decir, oh, que gracias, Dios, gracias lo que sea, por presentarme esta oportunidad y darme la oportunidad de agarrarla. Ahora que mencionaste lo de tu conversión, ¿en qué momento se gatilla esa conversión en ti? Sí, lo que pasa es que, a ver, si yo he estado metido en la violencia política, como decía, desde bien chico, las características, yo era ateo en ese momento, cuando fue lo del estallido, y las características del combate fueron distintas y presentaron evidencia de lo preternatural, Mm. Se notaba. evidencia indiscutible, inescapable, incuestionable de lo preternatural. Lo preternatural estaba ahí, estaba Mm. presente. Las entidades demoníacas son reales y no las, después de estar peleando con los simios en la Ujú. época del 2019-2020, no puedes negar las entidades preternaturales. Mm. Y si existen las entidades preternaturales, existen las Existe. entidades supernaturales y por lo tanto hay que ver, volver atrás y mirar qué Dios existe. Esa es la pregunta que se abre ahí. Bueno, y eso ya es un tema de estudio nomás, Claro. no es un tema intelectual ya, no es un tema de fe. La pregunta por qué Dios existe. Porque de que Dios existe ya es obvio, si existen las cosas más demoníacas, tiene que existir lo otro. Mm. No hay lo uno sin lo otro, digamos, porque si no, si solo existiera lo natural,
y lo preternatural, es decir, lo diabólico, el mundo no se podía vivir. ¿Tú tuviste alguna, preguntan por acá en interno, a ver, si tuviste alguna, acá me dicen por interno en la muela, si tuviste alguna influencia filosófica? Bueno, yo siempre he sido desde muy chico y de forma natural, pero luego con estudios, muy apegado a la tradición aristotélica. Mi forma de pensar desde muy pequeño fue siempre muy aristotélica y después descubrí que era eso. Hubo un tiempo en que Ayn Rand fue muy importante para mí en el ordenamiento de las ideas. Y de hecho hay cosas que todavía uso de su versión de la tradición aristotélica, como puede ser el tema de la teoría de los conceptos, el tema los axiomas fundamentales de existencia, conciencia y verdad, ¿no es cierto? Que están ligados con el tomismo. Pero lo que pasa es que yo no puedo decir que este un gran estudioso de Santo Tomás, porque yo creo que nadie puede, digamos, Santo Tomás nomás sabe todo lo de Santo Tomás, porque pucha que escribió ese hombre. Varias personas dicen lo mismo, de que no es imposible leérselo en una vida. Es demasiado, este tipo escribió demasiado, no sé a qué hora dormía, no tengo idea, pero escribió demasiado. En cambio, claro, tú con Aristóteles y con Rand tenés ciertos puntos y la parcháis un poco con lo que puedes acceder de Santo Tomás, en términos y con Averroes, ¿no es cierto? Pero sí, mi línea siempre ha sido aristotélica. Coqueteé como a todo adolescente con Nietzsche en algún momento, y es una estupidez soberana. Y nunca los idealismos, nunca me llamaron la atención, los encontré, y los empirismos radicales también, siempre los encontré una estupidez, una soberana tontería. Sí, me leí la crítica a la razón pura y lo que sea, pero encontré tonteras, puras tonteras. Bueno, ahora me estaba acordando algo de tu papá. Las veces que hemos conversado siempre menciona que tú y una de tus hermanas han sido como los más intelectuales y los que han leído más, como que se incentivaron con la lectura, aunque trató de que todos sus hijos fueran más o menos parecidos en ese sentido, pero los que más gustan de libros eres tú y una de tus hermanas. Sí. Y en ese sentido, de tanto que te gustan los libros, te gusta escribir también. Tuviste la obligación de escribir por el hecho de estar 3 años ahí encerrado. Y ahí como que pues, tú eres muy moviente, tú siempre eres una persona que siempre tiene que estar como de un lado para otro haciendo cosas, activo. Pero te viste obligado en esos 3 años a quedarte ahí y ahí empezaste a sacar todas esas ideas que tú tenías. Y después llega justamente la idea de la editorial. Entonces, yo padezco de un trastorno de déficit atencional, pero agudísimo. Te entiendo. Dicen que suele desaparecer a partir de los 18 años, no es cierto. Eso es mentira. En mi caso, al menos en mi caso, se ha agudizado con los años. Eso es mentira. Y cuando tú estás en el mundo, en el sentido cristiano del mundo, ¿no es cierto? Estás con todos los demás, hay una cárcel ahí, y esa cárcel es la actualidad. En mi libro, en la introducción de mi libro, La contrarrevolución en el siglo XXI, dice que la concatenación de hechos presentes es una cárcel para el espíritu que nos impide observar lo perenne, lo que permanece, lo sagrado, lo eterno. Y es así, digamos. O sea, si tú estás todo el rato cosa de mirar a las personas que están, no, es que mira lo que dijo Boris y mira lo que le respondió, no sé qué, y está en eso, o los que están en la farándula, que es lo mismo. Y entonces le dijo, no sé qué, y mira lo que pasó, y bla, bla, bla. Entonces, y como siempre están pasando 200 cosas, y cuando tú tenés déficit atencional como el mío, que es agudísimo, brutalmente, tipo, con más déficit atencional, caso de estudios de diccionario, ya. Y estáis en el mundo, no podís sentarte a escribir, y tú querís sentarte a escribir, pero no podís sentarte a escribir porque, oye, pasó esto, oye, pasó lo otro, hay que ir para allá, hay que ir para acá, no sé qué, y tú además, yo estoy reaccionando a todo porque soy un activista callejero en ese momento, claro, por muchos años. Entonces todo lo que pasa significa que yo tengo que ir a la embajada de Venezuela con una bandera, y después tengo que ir a no sé dónde, y tengo que hacer un cartel para pegarlo esta noche en la calle para que la gente vea lo que... Entonces todo lo que pasa te lleva a actuar, a reaccionar, a moverte, y no tienes la posibilidad de sentarte a escribir un libro. No es posible, tío.
es imposible. Y yo decía, voy a escribir sobre esto, y la gente decía, ya, esperamos el libro Seba, y después decía, era un farsante, nunca me llegó el libro. Bueno, sí, tal vez, ¿cachai? Pero No he tenido tiempo. no podía. Y una vez que estés encerrado y no podéis reaccionar a lo que pasa, o al menos en mi caso, el no poder reaccionar, porque la gente yo la veo que aunque no puede reaccionar a lo que pasa, igual está preocupada de lo que pasa. Sí. Pero en mi caso, si no puedo reaccionar a lo que pasa, como que dejo de preocuparme de lo que pasa. Y al dejar de preocuparme de lo que está pasando, tengo la capacidad de sentarme y escribir. Y no es que me siente y escriba como una especie de ser disciplinado, no. Escribo un párrafo, lo leo en voz alta, me paro y camino en círculos por el living, empiezo a discursiar en voz baja, moviendo las manos, y después me siento y escribo otro párrafo. Es como escritura activa, así como que vas escribiendo y te empiezas a mover para que la cosa empiece como a decantar. Así. Sí, y empiezo a hacer como... en un cuaderno al lado con lápiz y papel. ¿Vas corrigiendo? No, empiezo a hacer como unos mapas conceptuales y empiezo a hacer cuadros lógicos y a ver si tiene sentido la cuestión que estoy diciendo. Me digo, estoy escribiendo estupideces, y me enojo. ¿Tú eres muy autocrítico? Y voy y me fumo 2 cigarros seguidos con rabia, como ya en actitud digamos, autodestructiva. Como, escribí una estupidez. Oye, pero tú eres muy autocrítico contigo, es decir, tú escribes y te criticas, pero porque tú corriges, yo no soy muy autocrítico. El proceso tal vez sí, pero después publico y después digo, oye, me dicen, oye, esta cuestión tiene tales errores, bueno, ya fue, ya lo publiqué, está publicado, chao. Hay un momento en que termina. Ya. Pero después tú igual corriges algunos, haces segunda edición, una tercera edición de algo porque vas agregando o porque vas corrigiendo. Y porque se venden, porque si los libros no me los lee nadie, no voy a sacar una segunda edición. Claro. Lo que pasa es que estamos ahora con la tercera edición de Economía para Cualquiera, porque la primera edición se vendieron 1000 copias, la segunda edición se vendieron 1000 copias. La segunda. Bueno, la tercera edición hice 100 nomás, porque dije, bueno, ni cagando de vender 1000 copias más, aunque es posible, digamos, pero hice 100 nomás de la tercera edición. ¿Nos podrías comentar a todos los amigos que van a verte acá, cuántos son los libros que has sacado has editado a través de la editorial Pelayo? Y quiero preguntarte sobre el nombre de la editorial Pelayo también. Ya, a ver un poco. Yo he publicado míos, son como 18 libros. Prolificó para escribir este hombre. Pero son cortos, entonces los publico solamente en Amazon y cuando junto varios los compilo y saco un libro gordito. Y bueno, ahora a fin de año, en noviembre, final de noviembre, principio de diciembre, vamos a tirar el Política 2, que es un compilado grande, gordo, tengo como 400 páginas, que tiene varios libros míos, que está el comunismo neoliberal, que igual lo imprimí en chiquitito. Es buenísimo ese libro, se lo recomiendo. Muy bueno. El comunismo neoliberal, la contrarrevolución en el siglo XXI, el hombre y la política, manual patriótico de lucha territorial y la breve refutación del pensamiento libertario. Todos esos libros chicos los junto en uno grande y lo publicamos en diciembre. Y hay algunos chicos que yo digo, quedaron solamente en Amazon, no van a estar en ninguna compilación, porque ya me gusta, suficiente como para estar en Amazon, pero no voy a gastar tinta ni papel en ese libro. Pero sí, eso, y Don Pelayo en el fondo tiene que ver con que no había ninguna plataforma. Aquí hay debate, porque habían algunas editoriales cuando empezamos con esto, pero... Y pueden estas editoriales, no sé, Zorro y Erizo, Legado, pueden decir, no, nosotros sí teníamos un discurso radical. No lo suficiente porque yo estaba afuera, por ejemplo. No era admitido. Y por ejemplo, no sé, Franco Venegas no era admitido. A John Covey nadie lo pescó. Bueno, tú lo trajiste a la editorial y editaste su primer volumen. Sí. El profe René, por ejemplo, publicó en Fides et Opera, sí. Después publicó en una cuestión que se llama Yaentamo, no sé qué, una cuestión así, y la tercera edición la sacó con nosotros, pero claro, él no estaba marginado. Pero yo creo que, por ejemplo, el caso de John, el caso de Franco y el caso mío son paradigmáticos de autores que estaban marginados de las editoriales, de las casas editoriales, que ya muy fachas y muchos fachas, pero tal vez había un elemento ahí de cuidado con ese tipo que son muy cuáticos. Y es verdad que somos muy cuáticos, pero bueno, si no nos dan espacio, nos hacemos el espacio, ¿por qué no? Y hicimos la editorial Don Pelayo y ha sido más que nada porque los cabros muchos se autopublican en el fondo, pero siguen autopublicándose como se autopublicaban antes, con la ventaja de que están, digamos,
cooperativamente participando de una base formal que les permite participar de Busca Libre, tener presencia en librerías como esta, que como autores independientes les cuesta más, porque que si la factura, que si no sé qué. En cambio, la editorial centraliza todo eso, el pago de impuestos y la relación con las librerías. Y eso, bueno, es la idea. La idea es seguir creciendo y seguir abriendo el espacio a voces radicales que no son escuchadas por otros grupos, otras casas editoriales, ¿no? Y sobre Don Pelayo, ¿por qué Don Pelayo? Bueno, obviamente yo al principio cuando lo escuché el nombre dije, ¿quién es Don Pelayo? Me puse a investigar, pues. Y obviamente fue una sorpresa bastante agradable. Me gustaría que nos hablara un poquito de por qué pusiste ese nombre y quién es Don Pelayo. Bien, ¿O quién era? lo que pasa es que yo en mi primer texto que publiqué, que es en las crónicas del Facho Cuy Cuy, en las crónicas del Facho Cuy Cuy es un relato de ficción donde hay unos tipos que viven clandestinamente en una distopia Lo leí, socialistoide. lo leí. Bien, Muy bueno. y el grupo de resistencia se llama Nueva Asturias. Y la idea del nuevo asturianismo, que es la ideología que tiene este grupo de resistencia en este mundo imaginario, es precisamente la idea de la Asturias española del siglo VIII, ¿no es cierto? Asediada por los musulmanes, y es como el último reducto del bien, el último reducto del catolicismo, el último reducto de la civilización, en un rincón en unas montañas. Y dice, desde aquí vamos a salir y nos vamos a demorar lo que nos demoremos, y se demoraron casi 800 años, y vamos a recuperar nuestra tierra, vamos a recuperar nuestra patria, y vamos a volver a imponer la justicia del bien y la belleza, ¿no es cierto? Y ¿quién es el catalizador de este fenómeno? Es la figura de Don Pelayo. Don Pelayo es un noble visigodo que está ahí, y están todos, la gente de Asturias, que están ahí muertos de miedo porque vienen los musulmanes a cobrarnos los impuestos, y ahí se llevan como una cuota de mujeres vírgenes también para los sultanes, toda una cosa bien horrible. Y la gente estaba muerta de miedo, y Don Pelayo dice, no, vamos a emboscar a estos tipos en las montañas y vamos a empezar a pegarles de vuelta. Y la idea de Don Pelayo Ediciones es eso también, es entender que estamos en un reducto, en un pequeño espacio asediado por las fuerzas del mal, en todo sentido, espiritual, material, anímicamente, etcétera. Y por lo tanto tenemos que empezar a pegar de vuelta. Tenemos que tener el espíritu de Don Pelayo y dejar de estar cagados de miedo y empezar a decir vamos a pegar de vuelta y vamos a empezar a recuperar terreno, de hecho. Y esa fue la idea de poner el nombre de la editorial, y ese es también el espíritu, en el fondo, es la forma que tengo yo de ver actualmente la política chilena y hispana en general. Bueno, en esta ocasión estás presentando justamente tu tercera edición de Economía para Cualquiera, pero también tú tienes proyectos para corto, mediano y largo plazo ya en mente. O sea, como te decía, pues vamos a sacar y vamos a reimprimir el ensayo de táctica, estrategia y teoría política 1, porque se agotó, y lo voy a reimprimir, y vamos a sacar el Política 2, que contiene los títulos que te nombré. Y claro, ahora estoy estudiando, entonces estoy un poco atrapado. Cometí el error de meterme en la universidad. No, Siempre, pero está bien, está bien. Siempre es mala idea. No, pero te ha ido bien, te ha ido bien. Sí, me ha ido bien, pero siempre es mala idea. Entrar a la universidad siempre es mala idea, incluso si yo lo hago es mala idea, ¿ya? Me metí a la universidad y no he podido escribir mucho. Estoy escribiendo, sí, pero tareas de la U tengo que hacer aún. Unos trabajos de investigación sobre el PIB de Chile durante los años 50, no sé qué. A la cresta, ya. Pero te ha ido bien, sí. Sí, por lo que nos has contado a través de tus videos, te ha ido bastante bien, eres buen alumno. No sé si soy buen alumno, soy el más pesado de las clases, interrumpo todo el rato, hago preguntas difíciles, el profesor normalmente me dice, no te puedo responder eso, la próxima clase te traigo una respuesta. Así que no sé si soy tan buen alumno, soy un alumno difícil, pero me saca buenas notas, eso sí. Eso, bueno. Y claro, con el tema de estar estudiando, estoy escribiendo mis trabajos de la universidad, y cuando tengo tiempo, bueno, ahora, por ejemplo, como estoy estudiando en España, ellos tuvieron vacaciones de verano, julio, agosto, y yo aproveché y me senté y saqué el breve refutación del pensamiento libertario, que es una obra que en el fondo no es, oye, necesitamos Estado, no es el Estado es bueno, no, es una obra que dice, sí, la sociedad sin Estado, yo estoy de acuerdo con ustedes, tengamos una sociedad sin Estado, pero la sociedad sin Estado no es lo que ustedes piensan. Así son las sociedades sin Estado que han existido, y estas son las características que muy probablemente tengan aquí, y voy por ese lado. En el sentido de que yo creo que
el ser humano es primero un animal familiar, segundo, un animal religioso, y como consecuencia de que es un animal familiar y religioso, como consecuencia de que es un animal familiar y religioso, el ser humano entonces es un animal político, y como consecuencia de que es animal político, recién ahí puede ser individuo. Y entonces hay que mirar entonces qué es lo que hay en el ser humano que hace que nunca haya existido ninguna cosa como el anarcocapitalismo y cuestiones, ni nada parecido en la historia humana, y que todos los ejemplos de sociedades no centralizadas por un poder burocrático como el infierno en el que estamos ahora, son sociedades familiares y religiosas. Son sociedades familiares y religiosas, de clanes, que están orientados por una fe y por una relación sanguínea y afectiva. Eso es lo que hay, y eso es lo que es el ser humano antes que cualquier cosa. La otra vez sacaste un video muy bueno que hablas acerca de que nosotros éramos todos en el fondo parientes. Todos los chilenos éramos, los chilenos somos parientes. Sí. Y bueno, estabas hablando de esa cosa también de que, bueno, lo han mencionado en otros canales también, de cómo se ha ido reduciendo la población. Es decir, no se está reduciendo, está en vías de reducirse. Claro, entonces, ¿cómo ves el futuro tú para las nuevas generaciones que no se han reproducido mucho, no se han casado? Hay nuevas generaciones, tenemos nuevas generaciones. ¿Cuántas personas nacieron en Chile el año pasado? Menos de 200.000. No tenemos nuevas generaciones. No hay nuevas generaciones. O sea, hay nuevos sujetos, pero no alcanzan a decir generaciones, como una palabra muy grande para la gente que está naciendo. ¿Pero cómo lo ves para esa gente que ahora está naciendo para futuro? ¿Complicado? Lo van a tener muy difícil. Van a tener que mezclarse o perecer. Si es que quieren seguir existiendo también. Y el problema es que nosotros hicimos un cuello de botella muy grande. Con esta tontera de que todo el mundo tiene que ir a la universidad, que es siempre mala idea ir a la universidad, sobre todo menores de edad que me ven, por favor, es siempre mala. La mamá le va a decir que vaya a la universidad, no le haga caso. Hágale caso a la mamá en todo lo demás menos eso. Pueden hacer un técnico, más rápido. Y con esta tontera que todo el mundo tiene que ir a la universidad, lo cual es absurdo desde cualquier punto de vista, que va a tener un país de puros profesionales, es la cuestión más estúpida que hay, no puede existir una economía de solo profesionales, claro. Es como antidivisión del trabajo. La titulitis. Y con la tontera de los anticonceptivos y un montón de otras cosas de las que hemos hablado, estamos en vía de extinción. Los chilenos para el 2100 vamos a ser menos de 2 millones. Esa es la realidad. Los chilenos biológicos, los que somos parientes entre nosotros por nuestros antepasados en común, que son el millón de indígenas y los más o menos 100.000 españoles que estaban en Chile hace 500 años. Y eso es lo que son nuestros antepasados en común, y son antepasados en común míos, y son antepasados en común tuyo. Lo más probable es que tengamos de ese millón 100.000 personas, tengamos 500.000 antepasados en común. Es posible. Ahora que dijiste antepasado, tú has comentado que igual dentro de tu árbol genealógico tú provienes de ciertos personajes que fueron, entre comillas, los que estuvieron en la independencia de y Chile. En la resistencia contra la independencia. Santos Izquierdo es el líder de los realistas en la primera junta de gobierno, y es en la casa de Santos Izquierdo y de los Izquierdos Jaraquemada, donde se aloja Osorio durante el periodo donde los españoles, donde España, digamos, recupera el territorio que los traidores O'Higgins y Carrera les quitaron. Y Carrera también es antepasado directo mío, Mateo Torres Zambrano también es antepasado directo mío, igual que la Quintral, hay harta gente. Y Barros Arana, o sea, porque es por nacer pituco, entonces, nacer pituco. pero a mí me gusta más el saber que yo desciendo de los incas, de los reyes del imperio del Tahuantinsuyo, porque es verdad, y también de los tlatoanis del imperio mexica. Y me molesta mucho cuando los racistas, por verme como me veo, me dicen que soy blanco porque yo soy mestizo. Yo soy un mestizo chileno con sangre indígena. Será menos del 10%, pero es sangre indígena real. No es sangre indígena del vulgo indígena, no, es sangre de los reyes y de los indios. Desde los más antiguos de los pitucos, de los indios pitucos, de los indios. Oye, y viendo eso, porque hay dentro de tu árbol genealógico, ahí están los dos lados, el realista, están los patriotas, pero... Básicamente la primera junta de gobierno era una junta de parientes es que es así, a ver, te voy a decir algo, si tú agarras a los pitucos chilenos de apellido clásico de clase alta,
La mayoría tienen más de la mitad de la primera junta de gobierno en su árbol genealógico, ¿vale? Es una cuestión de que igual es súper endogámico, y no endogámico en un sentido enfermo como el incesto, digamos, Claro. pero sí es súper endogámico el chilenismo, el cuiquismo chileno, la aristocracia castellano-vasca, aunque ahora es aristocracia vasco-germánica, porque se les quitó un poco lo endogámico con los inmigrantes alemanes y se pusieron todos rubios. ¿Tú también Pero tienes eso, alemanes en tu claro, familia? pero es un fenómeno reciente, es un fenómeno de los últimos 40, 50 años. No es un fenómeno que siempre estuvo. O sea, los alemanes estuvieron aislados en el sur un buen tiempo, Claro. no fueron aceptados en la sociedad chilena porque eran distintos, Claro. no eran de raso, Las R's, las R's. Y me dicen por interno, a ver qué mensajes. Dice acá, hay una persona que está preguntando, veamos qué dicen acá en la. ¿Qué mensajes tienes para los chilenos para estas elecciones? Hablando desde la política antigua, de todos tus parientes que vienen del árbol genealógico y posicionando lo que es la política a partir actual. diciendo que da lo mismo. ¿Da lo mismo? Da lo mismo. Mish. Da lo mismo. A ver, les voy a explicar una cosa bien simple. Mira, ni el Kast ni el Kaiser son tan bacanes como ustedes creen, ni la Jara es tan penca como ustedes creen, ¿vale? Estamos en democracia y en democracia son todos los hueones lo mismo, disculpen el latín, porque si no, no estarían en la papeleta. Esta es la cuestión. O sea, cualquier idea que se salga del esquema no llega a la papeleta, no puede formar partido político. Y está súper amarrado eso, y las variaciones son muy marginales, incrementales, y estamos con toda una estructura además de organismos internacionales y tratados de cuestiones, que de libre comercio, que de no sé qué, está todo amarrado aquí, está todo amarrado. Lo que se puede hacer es muy poco, lo que puede hacer Kaiser es muy poco, lo que puede hacer Kast es muy poco, lo que puede hacer la Jara es muy poco, lo que puede hacer Matei es muy poco. Relájense, el país va a seguir en un proceso de decadencia, no hay mucha salida tampoco. Eso de que, oye, está el candidato va a arreglar, no va a arreglar nada, va a hacer que el empeoramiento sistemático de nuestro país sea un poquito más lento, un poquito más llevadero, pero en un margen muy pequeño. Cambios radicales no van a haber por vía democrática. Eso, por suerte, hay una mitad de los chilenos que lo tienen claro, pero es mala suerte al mismo tiempo porque es la mitad equivocada de los chilenos que lo tienen claro. Porque lo bueno sería que esa verdad que la izquierda entiende, la empezar a entender la derecha. No va a haber ningún cambio por la vía democrática, no hay salida institucional, esto se arregla de otra forma. Tú dices entonces el país se va a mantener bien, pero gracias a las personas, no tanto por los políticos. No bien. O sobreviviremos. Claro, sí, no nos vamos a morir, pero vamos a seguir cayendo en una lenta decadencia, que va a ser más lenta la decadencia con Kast que con Jara, sí. Oye, pero es una decadencia igual. Haciendo política ficción, ¿qué tipo de gobierno tú crees? Sí, supongamos que fuera como Facho Cuy la pregunta, si estamos en un mundo alterno. No es Chile, es Chule, como le dicen por ahí. Por ejemplo, ¿qué tipo de gobierno funcionaría para un país como el nuestro? Bueno, yo creo que Chile tiene la tragedia del fin del inquilinaje. En Chile, el modo de producción del inquilinaje era un modo de producción que organizaba y estructuraba a la sociedad jerárquicamente sin la necesidad de una centralidad estatal robusta que le dijera a todo el mundo qué hacer. Entonces tenías tú patrones, inquilinos, y eso funcionaba súper bien. Y en pos de la igualdad, que siempre es mala idea, eso, igual que en la universidad, la igualdad es siempre mala idea. No hay dos gotas iguales de agua que salgan de un mismo grifo, olvídense de ese pico. Perdón por las palabras latín, que digo yo, tanto latín. Edición. Tanto latín que me sale, pero no hay igualdad, eso no existe. Pero en pos de la igualdad dijeron, no, aquí la democracia, no sé qué, no puede estar el inquilinaje. Y fue súper traumático. Primero que nada sacaron a la gente de donde había vivido mucho tiempo, porque vivían con los patrones, y se armaron las poblaciones que hayan para acá. Se produjo una inestabilidad política que parte con todo este proceso, con Frei Montalva, sigue con el Allende, y después con Pinochet, y todo es riesgo de muerte, opinar, hablar es riesgo de muerte, se forma una sociedad conformista, avergonzada, y se pierde la integración social, y de pronto las élites chilenas que habían vivido siempre rodeadas de pueblo, bañadas en pueblo, con olor a pueblo, y siendo la guía directa y presencial del pueblo, se fueron a vivir a unos barrios protegidos a la cresta de la loma, donde más o menos estamos en este momento, y el pueblo quedó sin ningún referente, sin ninguna guía, metido hacinado en unos lugares horripilantes.
y no tenemos vertebración social, no hay tejido. Y entre medio, con el liberalismo, la gente dejó de ir a la misa, la gente dejó de juntarse, los vecinos no se conocen, llegaron los inmigrantes, no sabemos quiénes son, ni siquiera entendemos sus costumbres y ya estamos totalmente disueltos. Necesitamos reestructurar la sociedad y yo creo que lo primero es la recuperación del patriarcado. Es decir, lo que más importante es que recuperemos el patriarcado. El patriarcado es el gobierno político absoluto del jefe de familia. Nada más, nada de esto de que hay que ir a pedirle permiso a los tribunales de familia para castigar a los hijos. No. Gobierno político absoluto del jefe de familia. Y ahí tendríamos una sociedad. Al tiro nos integraríamos mucho más. Sí. Sí. Oh, excelente. Así debería ser. Que viva el patriarcado. Muchas gracias a todos por estar acá y te agradecemos, Sea. Ha sido una tremenda... obviamente también invitados todos a la librería a conseguir la tercera edición justamente de este libro maravilloso. Del que no hablamos, pero es un manual de economía bien básico para que usted sepa lo más importante, lo más. Dale a grandes rasgos, para que sin hacer spoiler. La idea es que cuando usted escuche a un economista hablar, no escuche chino, sino que entienda todo lo que está hablando. No le voy a entregar ningún conocimiento muy profundo un conocimiento técnico así avanzado, no es un magíster, no es un doctorado, es un manual para empezar, que básicamente lo que más tiene, la mitad del libro es glosario. Glosario largo, ¿qué es coste? ¿Qué es capital? ¿Qué es ahorro? ¿Qué es interés? Y así. Pero en el fondo es un libro básico. Ha tenido mucho éxito, pero yo creo por eso, porque es un libro que explica en palabras simples lo mínimo que uno tiene que saber para empezar a conversar de economía y escuchar economistas y leer libros de economía más duros, más complejos. Y este y otros libros más los van a encontrar acá en Chema Librería, así que vengan.